en el que hablo de Apple, ¿vale? Y pongo así, los Apple no sé cuántos. Bueno, pues pone los Apple no sé cuántos y luego en el texto que define ese título aparece esto. Así. No lo voy a cambiar, ¿eh? Puedo cambiarlo. De hecho, Amazon no cobra. Yo pensaba que cobraban por las correcciones, pero no cobra, porque tú lo que haces es volver a subir el manuscrito completo. Es decir, yo modifico el manuscrito, vuelvo a sacar el PDF, lo vuelvo a cargar y al cabo de unos días, después de la revisión, los siguientes libros que se editan ya van con las correcciones. Pero es que ya no quiero corregirlo más. Hay algunos errores, los ha ido encontrando la gente y tal, pero ya los voy a dejar ahí como errores que forman parte del propio libro, de tal modo que, por ejemplo, ese Apple por Apple, el que lo encuentra quiere decir que ha llegado hasta ese punto y se lo ha leído, lo que me evidencia a mí que el libro se está disfrutando. Así que se van a quedar ahí. Sí, sí, como easter eggs, algo parecido. Sí, es como la foto del Wolfenstein en el que pongo en el pie de la foto el Doom en cualquier plataforma. Y luego además, claro, primero me evidencia a mí que la gente está disfrutando del libro porque van al puntito. Fíjate que lo había corregido yo ya, lo corrigió Raquel también. Fuimos buscando contenido para corregir las posibles faltas de ortografía o las repeticiones y esas cositas. De esta manera quedan cositas ocultas que ya te digo que a mí me evidencian, me dan ciertas pistas de si se está leyendo o no. Más luego además el hecho de que se vea claramente de que aquí no hay ChatGPT, de que aquí no ha habido copia-pegas. Hay algunas tablas que me he apoyado en ChatGPT para poder sacarlas, e ir mucho más rápido a la hora de prepararlas, porque son un coñazo, tío. Hay tablas ahí con los orígenes de la informática y los enlaces que he ido sacando de internet para poder prepararlas, que son una locura. Entonces, mira, este es el texto. Prepáramelo en forma tabla. Haces un copia-pega y el cacharro hace pa, y te saca la tabla, le haces un copia-pega luego tú al LibreOffice y te quitas de rollo, no tengo que andar preparándolas. Es como cuando saqué los enlaces, mirad. Aquí están, fijaos un segundito. Mira, competencia, un segundo, lo voy a poner aquí, competenciadigital.name, mira, los enlaces van aquí, un segundito, esta página web es la que estoy creando, bueno, la acabo de hacer la hice este fin de semana, he hecho un par de cositas, es un WordPress básicamente con la plantilla por defecto del WordPress, no pienso hacer ninguna modificación ni añadir ningún plugin, recordad, WordPress es una plataforma muy buena para hacer páginas web de casi cualquier tipo, pero tiene la pequeña pega de que hay tal cantidad de plugins y accesorios que le puedes poner, incluidos temas, que la van a convertir en insegura. Cada plugin que tú estás montando en WordPress va a ser un programa adicional que puede tener vulnerabilidades. Entonces, si hacéis una página web como esta, como es el caso de esta, en la que solo quiero que haya estas cositas, y no la quiero hacer en HTML porque quiero añadir algunos menús, que sea un poquito dinámica con alguna cosilla, lo mejor es no utilizar ningún plugin. ¿Por qué? Porque de esa manera va a ser muy difícil que te la puedan tronchar. Y recordad que WordPress debe ser de las plataformas más atacadas del mundo. ¿Te gusta, verdad? Lo encontré por ahí y lo puse ahí a modo de logotipo. Me mola un montón. No sé si es del Doom, ¿no? No del Wolfenstein. Es que ya confundo las dos plataformas. Entonces, de esta manera, pues me aseguro de que va a ser muy difícil de que aquí haya ninguna pega o que me la tronche en la página. Entonces, luego aquí, no me acuerdo cómo se llama el enlace. El libro, ahí está. Aquí. Fijaos, a ver si sale. Página no encontrada, vale. Entonces no es el libro. Un segundo, que voy a buscar el enlace que no me lo sé. Muy mal, David. Porque esta sí que es un código HTML. Esta no está dentro del WordPress. A pesar de que el enlace está dentro del WordPress, pero lo que está ahí no es el WordPress en sí. O sea, es otra página en HTML puro y duro con su CSS. Y dejamos un segundo, que voy a buscar cuál es el enlace, que no me lo sé. Que esto está por acá, en algún sitio. Esto es, a ver... Fíjate, me decía Corsair que los hiperenlaces que no estaban y tal y cual, sí, sí que están. Están aquí en algún lugar. Lo que no sé es dónde. A ver, un segundito. Los computadores, prólogo. Ay, ¿dónde he dejado? Estaba puesto, plantando la semillita del árbol. Aquí está. David Casas M, el libro. David Casas M, es que está con guiones bajo. Es que yo soy un mongolo. A veces pongo guiones y a veces pongo guiones bajos. Bueno, son guiones bajos. Ahí está. Y a ver si sale. ¿Cómo que no? David Casas M. David, tío, céntrate. Céntrate, bonito. Vale, esto es una página en HTML puro y duro. Las páginas HTML puras y duras no se pueden piratear porque no hay nada que ingresar en ninguna base de datos y nada que ejecutar en ningún PHP y nada que enviar
engañando a la plataforma, haciéndole creer que vas a enviar un PNG cuando estás enviando un PHP, que es una técnica muy interesante, que por cierto, la ha explicado el pingüino de Mario, tenéis que buscarlo en uno de sus vídeos. Sabéis que si tenéis un formulario en el que podéis subir una fotografía, un PNG, un JPG o un PDF incluso, si entráis en el inspector del navegador y hacéis unas pequeñas modificaciones sobre el type, el mime o el mime type de lo que estáis subiendo, en algunas ocasiones os permite cargar un PHP, es decir, inyectar un código PHP como si fuera una fotografía, entonces, una foto, un PNG o lo que sea. Un segundo, viene gente, un momentito. Bueno, no sé qué estaba diciendo. Explotación, vulnerabilidad, inyección XML, externa, entity, algo así, le indiqué. Bueno, el caso es que lo explica el pingüino. Si cargáis un PHP y ese PHP se queda almacenado en la carpeta upload del WordPress como si fuera un PNG, porque ha habido primero la vulnerabilidad al poder cambiar el mime type para cargar un archivo en PHP que puede tener el código que quieras. Y luego además, esa carpeta de upload del WordPress no está protegida impidiendo que se ejecuten PHPs dentro de esa carpeta, que se puede hacer y es relativamente fácil esa protección. Claro, ¿qué va a ocurrir? Que el atacante, cuando haga la llamada a ese PHP sabiendo que ha sido él el que lo ha subido, ese PHP se va a ejecutar a nivel de servidor. Por tanto, si se ejecuta un PHP a nivel de servidor con un código que tú has cargado haciéndole creer al sistema que era un PNG, eso puede tener una reverse shell. ¿Qué supone una reverse shell? Una reverse shell básicamente y en esencia es un código que se ejecuta en el servidor que te abre una ventanita a la cual tú vas a poder acceder para ejecutar comandos desde tu máquina. Aquí, con eso te saltas el cortafuegos, porque no es algo que tú quieras inyectar o ejecutes para atacar el servidor, sino que es algo que se ejecuta en el servidor y que te está llamando a ti. Por tanto, has culebreado los cortafuegos que haya. ¡Bum! Explosión nucelar. ¿Es un ataque fácil? No. ¿Es un ataque que en 2024 se puede ejecutar? Pues depende, sí y no. No en sistemas que se han modernizado, que se han actualizado y que se han tenido en cuenta esos pequeños detalles, y sí en páginas web de hace 8 años, por ejemplo, que no se han tocado, que hay así. Pero es que no solo eso. Recordad el one, el 1 igual a 1 o el aspiración igual a aspiración que se utilizaba para inyectar SQLs en las bases de datos SQLs antiguamente. Actualmente no se puede hacer. Pero ¿cuántos VPS hay montados en el mundo a los que nadie está haciendo ni caso? Tenemos por ahí VPS, tenemos plataformas que llevan sin actualizarse a lo mejor 15 años. Y no es tan difícil de encontrar, ¿eh? 15 años con las vulnerabilidades que existían y que no se han parcheado de hace 15 años. ¡Boom! Explosión nucelar, tío, explosión nucelar. ¡Ay, se ve otra escena! Claro, porque se me olvidó poner esta. Vale, la tenemos. Perdón, sí, TV Barraca. Que es que tengo las dos escenas y no la he puesto. Date cuenta que transmito con un solo OBS y utilizo el Vertical Canvas para transmitir en distintas plataformas. Ahí está el tema. En Trovo salen cosas raras por ahí en la pantalla, no sé qué es lo que es, Lanconques, no sé qué de... no sé lo que es eso, tío, salen cosas raras. Antiguamente, hace pocos años, una aplicación web interna de salud aquí en Andalucía se podía inyectar código. Efectivamente. Entonces, claro, luego está el asunto de los hosting compartidos. Claro, si yo tengo montado un WordPress en versión WordPress 4.0 con sus vulnerabilidades, incluso una versión 5, con un PHP 7 que está totalmente obsoleto y que, o un PHP 6 incluso, o un PHP 4, que todavía se ven cositas por ahí en PHP 4. Eso estoy haciendo vulnerable un servidor a partir de una web alojada en ese propio servidor, que si no está correctamente enjaulada esa sesión con un vhost o con la protección que quiera que tenga esos servidores para los usuarios que almacenan la información, podemos saltarnos la jaula. Si nos salimos de la jaula del usuario o del vhost o de lo que corresponda que tenga ese hosting compartido, vamos a saltar a otras secciones, a otras partes del servidor y lo mismo podemos ejecutar código PHP. Ojo, porque PHP es un ejecutable
como cualquier otro script contenido en cualquier parte del sistema operativo, con las funciones que correspondan y que podamos explotar. Entonces, yo no las conozco. Para eso está el Pingüino de Mario, para eso está Hackabis, para eso está Savitar, que son gente que os van a enseñar ese tipo de cositas. Pero debéis tenerlas en cuenta a la hora de montar. Por eso, joder, hice una vez una respuesta en un vídeo de TikTok de un tipo que quería montar un servidor web. Y le dije, hombre, para montar un servidor web, pues necesitas 2 añitos de SMR, 2 añitos de ASIR, entender un poco cómo funciona, no sé qué, bueno, se me ha echado un montón de gente encima diciendo, vaya tontería, esto lo montas en 5 minutos con no sé qué, con no sé cuánto. Sí, sí, si lo montas en 5 minutos en tu casa, con 3 tonterías, con un champ o con lo que te apetezca, vale. Pero, y los intríngulis, y el trasfondo, y la seguridad, ¿quién te la ofrece? Porque eso va a funcionar. Es como esta página la puedo montar en local en mi casa y funcionará siempre. Pero ¿y lo que hay detrás? Bueno, por lo que estaba explicando de esta cosita, yo sé una web HTML de la que nada, de la nada que acepta post. ¿Ah, sí? ¿Cuál? La verdad, la empresa que estaba currando entonces. De la NASA. Bueno, hay muchas páginas por ahí también que se utilizan como honeypots. Hay que tener cuidado con eso, porque a veces, bueno, y también máquinas de entrenamiento. Tenéis de máquinas de entrenamiento las de Try to Have Me o Try Have Me, que son las que publica también el Pingüino, haciendo las prácticas y no sé qué, que vienen muy bien. Bueno, siempre hablo de la misma gente, porque es gente que me gusta seguir y que me gusta lo que enseña. Bueno, fijaos, esta página, para evitarme tener que escribirla entera, porque es un coñazo, o sea, os podéis imaginar, el libro tiene en la parte de atrás del libro, el capítulo 24, creo que es el 24, tiene todas las referencias que están indicadas dentro de lo que es el propio texto del libro. Si compráis el PDF, son referencias a las que si pulsas, pues te llevan a esa página de Wikipedia, se te abre un navegador y tienes ahí en la Wikipedia o la referencia de origen donde quiera que encontrar el documento para que podáis ampliar la información. Pues si hablo de von Neumann, al pulsar sobre von Neumann, vais y podéis leer pues toda la biografía de von Neumann o de quien sea, ¿no? Bueno, hasta ahí guay. ¿Pero qué ocurre con el libro impreso? Que esos hiperenlaces no figuran en ningún sitio. Están en la parte final del libro, pero tendrías que picarlos a mano. Con lo cual, a alguien aquí se le ocurrió con, creo que fue QR Monkey o alguna cosa de estas, preparar... ¿Qué es eso? A ver, Lady Killa, ¿qué es eso? Ah, ese es el... Vale, lo pongo. Sí, lo voy a poner. Espera un segundito. Es el... Joder, qué rápido lo has localizado, leches. Qué maravilla. Este es, sí señor, este es. Un momentito que lo pongo. Un momento, my fellow dears. Que vamos a ponerlo. Canvas Firefox aquí. Y Canvas Firefox aquí. Un segundo. ¿Cómo se hace esto? No tengo ni pajolera idea de cómo se hacen las cosas. A ver. Seleccionar ventana no me lo permite. Bueno. Un momentito, que me he vuelto un poco loco. Me he vuelto un poco loco, un poquito loco. Captura de vídeo, captura de ventana. Esta es. Y captura de ventana. Xcomposite. Esta es. Vale. Fijaos. Este es el vídeo que os digo. A ver, ponemos aquí el volumen, el sonido. Este es. Ojo, ojito a la pregunta de nuestro colega, que cómo puede montar un servidor para alojar ahí sus páginas web. Pues a ver cómo te lo explico. Porque esto no es ni fácil ni sencillo. A ver, lo primero que tienes que hacer es darte una vueltecita por formación profesional y hacerte mínimo 2 o 4 añitos de SMR más ASIR. Yo creo que con esa base podrías empezar a plantearte la posibilidad de montarte un servidor propio en tu casa. ¿Otra opción que tienes? Bueno, échale un vistacito a internet, a muchos de los tutoriales que hay por aquí o en YouTube, y piensa que necesitas un sistema operativo de servidor, tipo Ubuntu Server o algo similar, necesitas un Apache Server o un Nginx o un conjunto de las dos cositas, necesitarás algo de seguridad, ciberseguridad, para proteger ese equipo informático que va a estar expuesto a Internet. Vas a necesitar una conexión con una compañía de telefonía, un ISP que te proporcione probablemente una IP fija. Es más que probable que necesites darte de alta algún tipo de servicio de cifrado para las comunicaciones seguras, el SSL, y yo creo que en esencia con eso lo mismo puedes empezar a hacer alguna cosita. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Fácil, sencillo. Si te ha gustado el vídeo, le das al like. Y si te ha gustado más, pues me sigues. Pues eso, chavales, pues eso.
Ahí está la movida. Un segundo, más captura vertical. Vale, ahí lo tenéis. Pues ese es el vídeo. Mequetrefe, bienvenido y gracias por tu primera intervención en el chat. Oye, pasa y ponte cómodo, que estamos aquí tomando café. No tienes IP fija, pues... A ver, que se pueden hacer muchas cosas, Mequetrefe, pero yo estaba hablando un poco de en esencia y en la base para entender cómo funcionan las comunicaciones en Internet, cómo funciona una página web y qué es un archivo. Quiero decir que hay mucha gente que se piensa que esto que estás viendo aquí en la pantalla, es una cosa que está ahí, yo pongo una dirección y me sale. Y esto, en esencia, es un archivo. Un archivo que se descarga y que nuestro navegador parsea para mostrarlo de esta manera. ¿Cómo lo parsea? Es decir, ¿cómo lo traduce ese archivo de texto? A través de unas etiquetas. ¿Qué etiquetas son esas? Pues habrá que saber qué son esas etiquetas. Digo yo, por lo menos en la base, en esencia y de forma fundamental. Mira, esto lo sabéis todos, ver código fuente. Esta es la página web. Esta página web tiene todas estas etiquetitas que son las que hacen que el propio navegador las parsee y las prepare. Bueno, pues lo que estaba comentando acerca del libro. Como el libro tiene... Espérate, voy a anotar aquí la hora. 1:23. La web del libro. Como la página web, o sea, como el libro tiene 372 hiperenlaces incluidos dentro del propio texto que no se pueden seguir porque el libro es impreso, sí se pueden seguir en PDF, que se pulsan directamente, incluido el menú, que tiene también sus pulsaciones para que podáis ir a cada sección de una forma súper rápida, pues de alguna manera alguien propuso que hiciéramos un código QR para imprimir dentro del propio libro y que llevara a una página web que contuviera todos esos hiperenlaces, de tal modo que tú te estás leyendo tu libro, has picado tu QR y si tienes el ordenador al lado, te va a salir esta paginita. Y esta paginita, como veis, son todos los hiperenlaces. Tengo que hacer algunas modificaciones porque he dejado aquí un hueco, una de las etiquetas de la sección está mal puesta, entonces pues mete aquí un salto y ya está. Bueno, es responsive, se puede abrir con un teléfono. Como veis, hay diferencias entre cómo se muestran algunos hiperenlaces y otros, y esto es porque, claro, para poder hacer esto y no pegarme la paliza añadiendo, fijaos, os voy a mostrar otra vez el código lo podéis capturar vosotros mismos, no tiene mucho misterio, fijaos, el código que prepara cada una de las secciones es este, ¿veis? Está aquí hasta aquí. Cada columna, cada sección tiene 3 columnas que están aquí metidas en un recuadrito. Bueno, pues para preparar todas estas referencias tenía 2 opciones, o hacía un copia-pega o hacía una exportación, mejor dicho, de lo que ya tenía preparado en el libro, lo podía exportar con el LibreOffice Writer a HTML, pero me generaba un código lleno de basura. Una cantidad, se veía exactamente igual que en el libro, pero el código, una vez sacado aquí, estaba lleno de basura porque, claro, todo el contenido de secciones y no sé qué, y el CSS estaba embebido en cada una de estas partes. Es decir, estos P, esta section y estos div class, en vez de referirse a algo que está definido en una hoja de estilos, estaba aquí incluido todo. Y había muchos spam y muchas etiquetas que generaban demasiada cantidad de suciedad y hacían el archivo además demasiado grande. Entonces decidí, vamos a pasarlo esto por el ChatGPT y vamos a ver de qué manera me genera el código de tal modo que yo lo pueda montar en un HTML y que quede más o menos limpio sin que ocupe demasiado. La otra opción era currarme yo a mano picando todo este código. Venga, primera referencia, pan, segunda referencia, pan. Es una labor, tío, que teniendo herramientas no estoy dispuesto a hacer. Tienes que saber cómo hacerlo, tienes que conocer cómo funciona estos intríngulis, pero ¿para qué voy a picarlo yo? Si hay una herramienta que me permite hacer agujeros en la pared, ¿para qué voy a hacer agujeros en la pared utilizando un verbikey? No tiene ningún sentido. No sé si me explico. Pues para eso, lo mejor que podéis hacer es tirar de herramientas de inteligencia artificial que te van a permitir parsear esto directamente sin necesidad de pegarte tú la paliza. Son 372 referencias. ¿Qué hago? ¿Me meto las 372 aquí yo a mano? ¿Pero estamos locos o qué? ¿Estamos locos? ¿Qué hice? Pues fui copiando y pegando, le dije al ChatGPT, quiero que me prepares una sección con 3 columnas bien diferenciadas en las que figuren estos enlaces. Es decir, cada div class va a tener 10 enlaces, ¿veis? De 11 a 20, de 21 a 30, y me lo vas a preparar por secciones de tal modo que yo lo pueda copiar y pegar en un HTML. Vale, le iba copiando de 30 en 30 los enlaces que tenía en el libro, es decir, hago la captura de los 30, se los pego al ChatGPT y lo va escribiendo él solo. O sea, lo mismo que haría yo de forma manual, lo hace el aparato de forma automática, ahorrándome una cantidad de tiempo absolutamente brutal.
Pena que yo no pago ChatGPT y no podía pegar los 372 para que me lo hiciera completo. Tuve que ir haciéndolo en bloques de 30. Ahí está. Pues para eso sirven las herramientas. Es más, el que te diga que no lo utiliza, un programador actual que no utiliza esto para hacer las tareas que son más pesadas y más repetitivas, es que es un mal programador. O sea, un programador lo que va a hacer va a ser decirle al ordenador lo que quiere que haga el ordenador para evitarse tener que construirlo él a mano. Para eso es la programación, para eso es la generación de scripts. ¿De qué sirve un informático que no es capaz de hacer un script que le permita, o sea, que le indique al ordenador, que le dé órdenes al ordenador para que haga las tareas repetitivas que tú no quieres hacer? Es que eso es precisamente lo que hay que hacer. Por eso, todos los informáticos, de un modo u otro, tienen que saber algo de programación. Y si no sabes programar, no importa. Si tienes pensamiento computacional y sabes cómo funcionan los lenguajes de programación, puedes utilizar estas herramientas para generar este tipo de contenido. Ahí lo tienes. Fácil, fácil, sencillo, sencillo. Yo para PLSQL y Apex tiro de ChatGPT y me corrige bastante bien. Claro, pero sabes hacerlo, sabes leer el código. Quiero decir que esto tú lo sabes leer. Cualquiera que no se ha acercado nunca al lenguaje de marcas, a XML, a DTDs o a HTML puro y duro, no va a entender qué es esto, no va a saber leerlo, pero tú sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, entender cómo se lee esto. A medida que tú vas escribiendo todo esto, te va a resultar mucho más fácil escribirlo desde cero. Eso estamos de acuerdo. O sea, cualquiera que está acostumbrado a escribir en Python, pues le va a salir mucho más fácil escribir cualquier sentencia en Python para que haga lo que él quiera. Si no estás demasiado acostumbrado o no estás todo el día picando tecla, tío, sabes leerlo, utiliza herramientas. Quiero decir que yo para hacer un agujero en la pared o para hacer un agujero en madera, agarro mi taladradora, la pongo en la modalidad que yo considero que tengo que ponerla, ya sea pared o ya sea para agujerear la madera, y busco la broca adecuada. Yo soy el que tiene que saber cuál es la broca adecuada y yo tengo que saber cómo hacer el agujero a partir de poner las posiciones que correspondan, si tiene martillo o no tiene martillo esa taladradora. Pues esto es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo. Por eso mucha gente se echa las manos a la cabeza. No, es que ahora el ChatGPT va a quitar el trabajo. No, no va a quitar el trabajo. Lo que sí va a permitir es que el que la utilice sea mucho más eficiente que cualquier otra persona. Es decir, yo contrataría en mi empresa al informático más vago que exista. ¿Por qué? Porque ese tío se va a encargar de crear los scripts necesarios para automatizar las tareas lo máximo posible, para evitar hacerlas él. Ese es el buen informático. El buen informático que se dedica a la administración de sistemas o lo que corresponda. Principalmente para corregir y normalizar el código, trabajo en oficina, lo ordena, bueno, claro, y a partir de ahí vas. Es más, un diseñador de software, un senior, no va a picar código. Lo que va a hacer va a ser, tengo este problema y con mi pensamiento computacional y la experiencia voy a reducir el problema a problemas menores que pueda encadenar para crear algo mucho más pequeño y eficiente que, unido, me permitan solucionar el problema grande. Eso es realmente el diseño del software. De ahí lo de la normalización de las bases de datos, la atomización de las bases de datos. Yo no me acuerdo de nada de esto porque no lo he practicado. Se da en así, quiero decir que lo tenéis ahí y se da. Noches, bienvenido y gracias por tu primera intervención en el chat. Oh, yeah. La ley del mínimo. Sí, efectivamente. Es decir, ¿por qué me iba a picar yo todo esto sabiendo que con un copia-pega, diciéndole un buen prompt al ChatGPT y con pequeñas modificaciones? Porque a veces a lo mejor se ha pasado poner un no sé qué aquí, o me ha sacado una columna que no es la correcta, no sé, pequeñas cositas, ¿no? Pero fijaos, está todo. Está todo. Código súper limpio, código estricto, código que no tiene nada que no deba estar aquí, código que podéis leer vosotros mismos ahora mismo, porque no he querido ofuscarlo de ninguna manera ni comprimirlo de ninguna forma, para que cualquiera que se acerca a las competencias digitales y quiera investigar cómo hago yo las cosas, lo tenga ahí disponible. Quiero decir que yo no voy a contar no voy a ocultar secretos, ni voy a ocultar ninguna información de estado, cuando de lo que se trata este canal es precisamente de que la gente pues se suba al carro y sea capaz de hacer cositas, tío. Entonces, ¿para qué voy a ocultar yo este código? Es que te lo van a piratear, es que te lo van a copiar, es que ahora mismo llega alguien, te copia tu página y puede reproducir el contenido de lo que tú tienes. Y claro, le has hecho tú el trabajo. Me la pela, me la pela. No sé si me explico, no sé si me seguís con el asunto. Dice aquí Charlie, en mi trabajo y sin saber programar, hice un visor de documentos digitalizado desde microfilm para que un digitalizador indexe las imágenes por fecha borrosa, la página de periódico. Todo lo hice sin saber nada de programación. Si dice ChatGPT que no sabes nada, te guía. Claro, es que además te lo explica. Es que el ChatGPT tiene una pequeña característica y es que, oye, mira, quiero hacer un código para que haga esto, esto y esto en Python, pero genérame el código y explícamelo.
tío, como herramienta de aprendizaje, es una explosión nucelar, tío. Una explosión nucelar. Claro, ¿quién tiene miedo al uso del ChatGPT? Aquellos que se sienten inseguros y que piensan que va a venir uno que no tiene ni idea y les va a quitar su curro. Chavales, de verdad, o sea, si vosotros estáis seguros de quiénes sois y de lo que sabéis hacer, no os va a faltar curro. Otra cosa es que tú no te quieras formar, tío. Ayer le estaba diciendo yo a mi hijo, al mayor, que, papi, es que estudiar, chico, hijo, que yo estoy estudiando a día de hoy, que es que ahora mismo estoy estudiando cómo leches hacer la migración de Odoo 14 a Odoo 15, 16, 17 y 18, para después preparar el proyecto del curso online que quiero vender a través de mi herramienta de e-learning utilizando Odoo, que lo tengo integrado. No me quiero dar la paliza en Odoo 14, no sé que luego me tenga que empezar desde cero. Pues chico, si es que la informática tiene una pequeña pega, o una gran pega, y es que si te gusta, no vas a dejar de estudiar nunca. Porque el día que dejes de estudiar es que vas a dejar la informática, te vas a dedicar a vender pipas o algo así. Pero si te dedicas a esto de la informática, joder, que se lo digan a Lady, que yo no sé cómo hace para trabajar, estudiar, no dormir, mantener la familia, es que es brutal. J es un tío súper estricto, está todo el día estudiando, colega. Es flipante. Claro, ¿qué supone? Pues que cualquier actividad relacionada con la informática es tiempo dependiente. Tanto una instalación de sistema que lleva X horas hacerla, como ponerte o plantearte una estrategia para conseguir llegar a la solución de algún conflicto o de alguna necesidad que tengas que suplir. Pues todo eso lleva tiempo. Lleva tiempo y estudio. Muchas veces dices, no, es que, joder, me estás cobrando 500 pavos por... Claro, es que no te estoy cobrando 500 pavos por montarte Odoo. Te estoy cobrando 500 pavos, o los que sean, por montarte Odoo, por haber estudiado cómo leches montar ese Odoo, porque cada vez que lo monto, lo tengo que estudiar, porque resulta que cada vez que monto un Odoo, es una versión nueva. El último que montamos aquí fue la 16 y andan por la 18. Es que es muy fácil. O no. Será fácil si lo tienes al día, si lo has estudiado al día y si lo controlas. Pero si no lo controlas o no lo has montado nunca, te vas a tirar 3 días empollando. Lo bueno del ChatGPT es que en vez de 3 días empollando, a lo mejor en uno estás obteniendo ya resultados directamente. Y eso es lo bueno del ChatGPT. El ChatGPT o cualquier plataforma de estas. A mí Ideograma ha venido estupendamente bien para crear las imágenes de cada capítulo. Claro, tardo 3 minutos. Tengo la idea de lo que quiero, se lo transmito y me lo dibuja. Si no, me lo tengo que dibujar yo. Y que sí, que yo sé dibujar, que yo me pongo y al final haces diseños curiosos. Pero ¿cuánto tiempo tardo? Es que al final es eficiencia, eficacia, es ir directo a lo que necesitas. Otra cosa es que, por ejemplo, quieras hacer un cómic. Si quieres hacer un cómic, lo tienes que hacer tú. Ahí ChatGPT no te sirve. O sea, un cómic es un libro hecho por un artista para un lector que considera que es una obra de arte. Ahí sí, y las obras de arte tienen el valor del autor que las está realizando. Por ponerse un ejemplo, ¿eh? Es una página de una tienda informática con Dreamweaver. ¡Guau! Con Dreamweaver, fíjate, no la publicó, prefiere la suya de Google Business. Peor para ellos, peor para ellos. De Dreamweaver hace que no lo uso, 15 años. Luego descubrí Bluefish y descubrí ese tipo de programas. Hay IAs que le dices, haz una plataforma como Kahoot y te la hace. Pero es que tienes que revisar mucho. El problema de las plataformas hechas con enteras, con un ChatGPT o algo así, o con una IA, es el aspecto de la seguridad. Luego tienes que revisar muchas cosas, tío. Y luego la cantidad de basura. O sea, a mí lo que más miedo me da es la basura que incluya. A ver, para hacer un HTML, aquí no hay basura que valga. Esto lo tienes más que controlar. Pero tú imagínate que aquí añadiera algunas metas o algunos contenidos que tú no controlas, no sabes lo que son, pero los dejas ahí. Es basura. Hay que revisarlo. De hecho, mira, hay que cambiar también el favicon. Un segundo, que voy al baño, que me meo. Un segundito y ahora vengo.
Ahí estamos. Mi gusto culposo por las IAs. Tengo la siguiente página. Dime qué parte de código vulnerable continúa si alguien quisiera atacar mi web. ¿Qué script usarían? Oh, muy buena, Lady Kila. Claro, es que al final la historia está en que te va a ir guiando por un camino que luego tú puedes ampliar. Es decir, si te va a proponer, pues mira, con este script, este otro, al final conoces lo que hay, conoces lo que está actualizado y tú misma puedes aprender acerca de lo que te está proponiendo la IA. Joder, es que es buenísimo, tío. A mí me encanta como herramienta. ¿Qué quieres que os diga? Otra cosa es que quiera... A ver, eso mismo le dije yo a Muredev y me mandó a escaparrar. Dice que la gran mayoría de web apps que se pueden hacer a mano para evitar basura y me mandó a escaparrar. Me llamó troglodita. Bueno, a ver, cada uno luego tiene sus opiniones o su forma de hacer las cosas. A mí me gusta que sean más o menos limpias. De hecho, un código limpio, tío, y bien acotado con sus comentarios, es un buen código. Mira, por ejemplo, todo esto que veis aquí, bueno, no sé si lo estáis viendo porque está el chat en medio, ¿veis? Todo esto es acotar el código, de tal modo que tú de un vistazo sabes de qué va la vaina. Por ejemplo, Facebook. Estas son las metas típicas de Facebook, pues sabes que de aquí hasta aquí son las de Facebook. En las metas para el SEO, bueno, pues las metas para el SEO. Son pequeñas acotaciones, ¿ves? Encabezado. Hay gente que no las usa, a mí me gusta usarlas. ¿Por qué? Estos HTML, realmente te diría casi que no es ni código, es un tipo de texto que se parsea a partir de etiquetas. ¿Ves? Todo esto son etiquetas que el navegador interpreta en función de cómo esté el espacio de nombres y cómo se haya... Bueno, esto es un estándar, ¿no? Body, por ejemplo, está en el espacio de nombres de HTML, esto es un TDT o un DTD, no me acuerdo cómo se llaman, o un XML que define cómo se va a mostrar o qué significa lo que hay a partir de body o antes de body. De tal modo que cuando el navegador lo parsea, sabe cómo tienen que interpretar esa etiqueta porque hay una hoja de estilos principal, digamos, que es la hoja con el espacio de nombres que identifica esa etiqueta. Así como, o sea, todo esto que veis aquí viene de algo mucho más grande, que son los espacios de nombres. Los espacios de nombres son los que definen cómo se va a comportar esta cosa, qué tipo de elementos van a ir aquí en forma de atributos y qué cosas vas a poder añadir. De tal modo que si hubiera algún error o algo se pone mal, el navegador lo sabe interpretar porque sabe qué es lo que tiene que haber aquí. No sé si me explico. Bueno, estos son XML, esto es toda la movida de los DTDs cuando se definían todas estas cositas, digamos, más allá de lo que es el HTML. Esto es ya lo que se ve aquí como resultado final, pero estas etiquetas del HTML las podéis preparar vosotros como os dé la gana. Quiero decir que vosotros podéis preparar vuestros propios espacios de nombre para que este head sea otra cosa diferente. Lo único que tienes que hacer es indicarle al navegador que el espacio de nombres es otro, que eso lo haces aquí en doctype. Aquí en doctype tú le dices lo que tú quieras y automáticamente parsearía el texto indicando las etiquetas o transformando estas etiquetas en función del espacio de nombres que tú le has dado. Sé que esto es un poco más complicado. Mira, XSD, eso es tu barraca, XSD. De hecho, me acuerdo de todo esto, bueno, lo he enseñado un montón de veces, pero no lo enseño, ha sido chulo. Si lo encuentro, espérate un segundo, aquí está. Mira, es esta movida, ¿veis? Este es mi proyecto, el proyecto de Asir, un proyectito bastante interesantito, ¿veis? 42 paginitas en las que explico toda esta historia, ¿veis? Fijaos, aquí lo que hice fue crearme un esquema de lo que yo quería almacenar, es esto. A partir de aquí, que es básicamente como una base de datos, yo quería preparar una base de datos en XML que fuera parseable y fuera trasladable a cualquier motor de base de datos. A partir de esto, que para lo que se usan este tipo de cosas. Pues tú a partir de esto te creas tu espacio de nombres, mira, ¿veis? Creando el XML esquema, ¿veis? Todo esto es donde creas tú el espacio de nombres con las definiciones de las etiquetas, ¿veis? Hace muchos años que hice un grado medio de informática, de día estoy volviendo a recordar. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno, Chico! No te había leído. Gracias por el comentario. Programar mierdas, el concepto de variable, la secuenciación, los bucles, todo muy básico, pero Ochidero nos enseñó mucho sobre la lógica básica. A ver, es verdad, me pidieron rediseño de un logo, le dije a ChatGPT, recomiéndame cambios para el logo de esta empresa. Le puse URL a la página, ChatGPT me dio una explicación sobre cambio de color, de forma, no sé qué, y fue excelente el resultado. Empresa joven de informática, usar tal color, habiendo estudiado. Claro, claro, Charlie, conociendo la herramienta, pero es que es lo que os decía. ¿Qué necesidad tienes de inventar la taladradora? Es que no tiene ningún sentido. Otra cosa es que, a ver si eres... Es más, los diseñadores trabajan mucho mejor a medida que van diseñando cosas. ¿Por qué? Porque su cerebro también se entrena, igual que se entrena el ChatGPT. Tu cerebro lo vas entrenando y llega un momento en el que, de forma muy natural,
eres capaz de hacer las cosas mucho más rápido que alguien que empieza. Pues así funciona esto. O sea, no tienes necesidad de inventar la rueda ya está ahí, solo elige la que tú quieras y se la colocas al dispositivo. Pues esto es igual, esto es lo mismo. Yo, mira, este sí que disfruté bastante este trabajo, tío, porque me encantó hacerlo. No se hizo, pero me hubiera gustado implementar, desde cuando estaba yo en Protección Civil en Mejorada del Campo, estuve un montón de años allí en Protección Civil en Mejorada, aprendí un montón, y me hubiera gustado implementar ese sistema para el almacenamiento de datos, porque además permitía preparar una base de datos sin necesidad de utilizar un motor de bases de datos tipo SQL. Recordad, si utilizas un motor de bases de datos, y más ahora con la última actualización de MySQL que va a permitir introducir en los campos de la base de datos código JavaScript, que nos pillen confesados, chavales. Código JavaScript dentro de los propios campos y ejecutable en MySQL. O por lo menos esto es lo que me ha parecido entender de la última edición, de la última versión de MySQL, creo que es la versión 9. Postgre creo que todavía no lo hace y no sé si lo va a hacer. Justo es de informático saber leer el código, no nomás hacer copy-paste y decir ya no necesita. Claro, claro, es que saber programar es saber leer un lenguaje. Recordad, es que no es saber programar en sí. Es que cuando estás aprendiendo inglés, aprendes las estructuras del inglés, al principio tienes que pensar en español y luego traducir al inglés, que queda un chorizo, y a medida que lo estás usando llega un momento en el que simplemente hablas inglés. Pues con los lenguajes de programación es exactamente igual. Un lenguaje de programación no deja de ser un código conocido por emisor-receptor que tiene una serie de características que te permiten montar unas secuencias que tú le vas a pasar al receptor y que el receptor va a interpretar. Es decir, es una forma de comunicarse entre dos individuos. Lo que pasa es que un individuo es el ordenador y el otro individuo eres tú. Es que, en esencia, es eso. Un lenguaje de programación es algo que tú le dices a la máquina y la máquina interpreta en función de lo que tú le dices. No hay error. En Postgre puedes ejecutar código de casi cualquier lenguaje, pero tienes que configurar, no es fácil, no es algo que se puede inyectar. En Postgre, yo utilizo el Postgre, pero porque al final no me quedó más remedio que echar un vistazo un poco a cómo funciona el Postgre. Muchas de las sentencias de Postgre son las mismas que en MySQL, ¿eh? Es compatible en muchos sentidos. Lo que pasa es que Postgre tiene, creo, una característica muy interesante respecto de la que de MySQL y es la gestión de usuarios. Para que un usuario pueda hacer una base de datos, tienes que crear, ¿cómo lo llaman, tío? ¿Cómo lo llaman? No me acuerdo. No me acuerdo. Un alias, no es un alias. Es un... no me acuerdo. Bueno, da igual. No me acuerdo. Ya lo miraré por ahí porque hay cosas que no recuerdo. Y ya está. Define chorizaco. Esa es muy buena, ¿eh? Chorizaco como array. Muy buena. Cualquier sucesión más o menos extensa y más o menos compleja de letras, números, símbolos y una combinación de los mismos que represente algún tipo de información estructurada, normalmente un chorizaco. ¡Qué buena! ¡Qué buena definición de chorizaco! Si la escuchara la profesora que nos metió a nosotros el concepto de chorizaco, le encantaría esa definición. De hecho, tengo que ir al instituto a ver qué tal si les ha gustado el libro o no, que les llevé uno. Bueno, pues es lo que decía, que al final, para crear todo esto, pues te basas en el uso de alguna herramienta. Bueno, fijaos, de hecho, cómo he puesto la dirección de correo electrónico para que los crawlers no almacenen la información de la cuenta de correo electrónico directamente. O sea, si tú pones aquí un MailTop e introduces esto en el código, es muy fácil para el usuario picar y que se abra el correo electrónico, se abra el cliente de correo electrónico y enviar un correo electrónico, pero también estás facilitando el que los web crawlers, los robotitos que hay por ahí de distintas empresas, agarren las direcciones de correo electrónico que estás publicando. De esta manera, pues esto no es una dirección de correo electrónico. Para un usuario sí es una dirección de correo electrónico, sabe cómo parsearla para poder enviarme un correo y, sin embargo, un crawler pues no sabe hacerlo. Ahí está. A raíz una ristra. Sí, Joe Counago, bienvenido y gracias por tu primera intervención en el chat. Ristra está muy bien. De hecho, es una ristra. Un array no deja de ser una ristra, ¿no? Un array se separa entre corchetes y pones cosas entre medias separadas por comas o por comillas o por lo que sea. Pero ristra está muy bien, ¿eh? ¿Verdad, Jota? Mola mucho. Dice de 4Redon, los ordenadores no cometen errores. Ellos no saben hacer nada. Es solo... Claro, es solo como lo programas, tú lo has dicho. Ostras, se me acaba de caer una de estas al vórtice y no ha sonado, así que a saber dónde ha caído. Bueno, pues nada, he perdido una. Menos mal que tengo más.
Fallan todos como por desgaste o por azar. Bueno, por azar no existe el azar. De hecho, no existe el azar. No hay nada que funcione de forma totalmente azarosa. No existe. Ahí el tema del random, ahí también hay polémica también, ¿no? Porque para crear cualquier elemento que sea lo más parecido a algo totalmente aleatorio, tienes que utilizar distintos elementos que generen ese caos para generar algo aleatorio. Y como no existe la aleatoriedad completa, solo podemos aproximarnos a algo aleatorio. De hecho, muchos de los programas, sobre todo a lo mejor de BASIC, estos intérpretes de algún lenguaje, sobre todo los más básicos, las funciones random no son del todo... Yo creo que además incluso se podría prever qué número va a sacar una función random de algún lenguaje de programación de estos antiguos. Yo creo, ¿eh? ¿Qué función random? Nunca se sabe. Yo creo, ¿eh? De hecho, para calcular, por ejemplo, para crear las claves de una cadena de bloques, un Bitcoin, alguna cosa de estas, a la hora de crear o con GNU-PG o PGP, se utilizan movimientos del ratón, pulsaciones aleatorias de las teclas, elementos aleatorios que salen en la pantalla para poder calcular de la forma más aleatoria posible un hash o un lo que sea, ¿no? Bueno, un hash no, una llave privada o alguna cosa de estas. Uberacross David, gracias por esa suscripción. Besitos para ti. ¡Hey! Thank you very much por la suscripción con el Prime. El MSX en Z80 usaba el clock interno para la función random. Ya ves. ¿Era previsible lo que podía sacar ese random? Por cierto, me encantaría hacerme con un MSX. Yo no lo sabía. ¿Sabíais que MSX viene de la máquina X que fabricaba Microsoft? Como alternativa a los Amstrad, Commodore y los Spectrum, utilizaba el mismo procesador, un Zilog Z80, pero fue el primer personal computer que podía fabricar diferentes fabricantes. Hasta entonces, los Amstrad, los Sinclair Spectrum y los Commodore se fabricaban exclusivamente por parte de un fabricante que mantenía o guardaba las licencias para la fabricación. Los MSX no. MSX cuando salieron los fabricaban distintas marcas y cada uno le añadía pues, su diseño o sus características concretas. Fíjate, me hubiera gustado pillar uno, tío, pero como no lo pillé en su momento, Uberacross David, como profe de filosofía, me interesa lo que cuentas. Uberacross, pues bienvenido y muchas gracias por esa primera intervención. Y además que sepas que a mí la filosofía fue una de esas asignaturas que me costó descubrir en su momento cuando hicimos el COU, pero una vez que la descubrí, resultó ser una de mis asignaturas preferidas. Pero además, sin ninguna duda, me acuerdo cuando me hice el curso de acceso a la universidad para mayores de 25, que en aquellos años tenías que sacar 25 puntos y tal, una de las asignaturas la podías elegir tú. Y yo elegí filosofía. Bueno, pues iba aquí a las tutorías en Coslada y el profesor, claro, íbamos 3 personas a filosofía. Sabes que es una asignatura que elige muy poquita gente, ¿no? Bueno, pues me acuerdo, tío, de el profesor explicaba tan bien y explicaba con tanta intensidad y con tanto gusto que me acuerdo una de las clases, me acuerdo muy bien una de las clases, seguramente ya haya muerto porque era mayor, tío, unos lagrimones, explicando, no sé si era Platón o era Aristóteles o era... Los presocráticos no, porque eso no me suponían ningún tipo de emoción. Pero con Platón, quizá, con Descartes, o incluso con Descartes, o sea, con Descartes o con Aristóteles, o uno de estos, unos lagrimones, tío. Sí, era obligatoria, pero para el curso de acceso para mayores de 25 no. Así que fíjate. ¿MSX tenías tú, lo Java? A saber dónde está, pues es una lástima que lo hayas perdido, ¿eh? ¿Sabes quién tiene MSX? Creo que Diego del 82 tiene MSX. Por cierto, no ha venido Diego. Llevamos dándole caña al juego que trajo el otro día Diego desde el domingo, tío. El domingo nos fuimos para casa temprano y fue toda la tarde del domingo jugando. Ayer estuve yo jugando con mi hijo a hacer de zombie, o sea, de hacer de infectado y de persona, y de combatiente, de superviviente. O sea, llevamos horas y horas echadas con ese juego, el Left 4 Dead 1. ¿Tienes 2 MSX, TV Barraca? Joder, qué suerte, tío. Qué suerte. Pues fue, ya te digo, como dice TV Barraca, el primer, iba a decir estándar, pero bueno, estándar entre comillas, que permitió la comercialización de un personal computer, de un PC, los primeros PCs, de una forma, te digo, por distintos fabricantes. Fue los primeros. Sin lejano, no, el Left 4 Dead. Left 4 Dead. Ay, qué bonito ha quedado el banner del libro, chavales. Cómo me gusta.
Ahí está, y que salga de vez en cuando, qué maravilla. No sabía cómo hacerlo, ¿eh? Lo he descubierto esta mañana, lo del Stream Elements, para que salga lo del libro. Qué guay. A ver si así, pues la gente entra en Amazon y lo van comprando, que estaría muy bien. Estaría muy bien para los que queráis el libro. Bueno, no sé si continuar con más rollos de explicaciones y demás historias, pero bueno, que sepáis que lo primero para acercarse a la informática es intentar tener cierto pensamiento computacional, no pensar que las máquinas funcionan de una forma, digamos, mística. O sea, no existe el misticismo en la informática. La informática no dejan de ser un montón de componentes electrónicos que solo saben de ceros y unos. Y os diría que ni siquiera de ceros y uno, saben de rangos de cosas. Es decir, cuando pasa electricidad, hay un rango a partir del cual se activa algo y hay otro rango a partir del cual o no se activa o se activa otra cosa diferente. Así es como funciona. A partir de ahí se crean las puertas lógicas y a partir de las puertas lógicas, de las tres básicas, del AND, OR o el SOR, me parece recordar, a partir de ahí se crean otras subpuertas lógicas desde las cuales se puede acceder a casi cualquier combinación que permita expresar de forma informática prácticamente cualquier elemento de la vida, digamos, real, ¿no? A partir de los ceros y unos, es decir, las puertas lógicas. Todo funciona así. De hecho, o sea, los sistemas binarios permiten precisamente eso, a través de pequeñas combinaciones de elementos muy básicos, llegar a construir una realidad como la que estamos viendo. Cuando hice el capítulo de inteligencia artificial, claro, lo primero que me enfrento es a intentar buscar la definición de inteligencia. Un laberinto, chaval, un laberinto, porque ¿de qué manera puede definir un profano como yo, que no ha estudiado psicología, que no sabe nada de filosofía, que no sabe nada de la vida, que no sabe nada de ordenadores, cómo puedo expresar en unos pequeños párrafos cuál es la definición de inteligencia general cuando ni siquiera los psicólogos se ponen de acuerdo con ello? Explosión nucelar, tío. Babaje. Charles Babbage, con dos Bs. Babbage, TV Barraca. Ahí está, lo tienes en el libro. Que se juntó con la colega, con Ada Lovelace, para hacer cositas nazis informáticas, en un momento en el que no podían construir cositas informáticas. Máquinas finitas, infinitas, determinista o no determinista, joder, me estás quitando años. Sí, ¿verdad? Está muy bien, tío. Bueno, pero lo que decía, ¿cómo me enfrento yo a explicar un tema de inteligencia artificial cuando el propio concepto es tan ambiguo y tan extraño que ni siquiera los grandes psicólogos son capaces de generar una definición de ese concepto que sea clara y sirva para todo el mundo? Porque de hecho, como decía en filosofía por aquí el profe, para poder definir algo hay que encontrar cuáles son las características comunes a todos los algos que definen ese algo. ¡Buah! Explosión nucelar, tío, así que me explota la cabeza. Es decir, si yo quiero saber cómo es una mesa, ¿cuáles son los elementos que definen una mesa? ¿Que tenga cuatro patas? Bueno, hay mesas que tienen tres patas. ¿Que tenga un tablero redondo? Bueno, hay mesas que tienen los tableros cuadrados. Incluso hay mesas que los tableros no son tableros, son láminas de cristal o de metacrilato. Pero todos somos capaces de identificar una mesa. ¿Cómo la defines? ¡Boom! Literalmente los primeros algoritmos los representaban los filósofos matemáticos. Sí, sí, sin ninguna duda. Había un tipo por ahí, un moro, que se llamaba... Lo podéis buscar en Wikipedia. Digo que es moro porque era árabe y bueno, la definición de moro sin buscar ningún punto de vista despectivo, que luego la piel la tenemos muy finita y nos volvemos muy locos. Al-Jarizmi, creo que se llamaba Al-Jarizmi, digamos, el ideólogo de los primeros algoritmos, es decir, de las primeras relaciones entre distintas funciones, las que fueran. Claro, fijaos, para preparar cualquier elemento de inteligencia artificial a partir de una máquina, había primero que preparar algún tipo de lenguaje que nos permitiera insertar en una máquina los elementos que permitieran a esa máquina interpretar algo. Y aquí tenemos un problema también filosófico. ¿Existe algún tipo de lenguaje conceptual que nos permita expresar de alguna forma toda la realidad conocida? Es decir, ¿el conjunto de todas las cosas se puede expresar en algún tipo de función matemática? Al-Khwarizmi fue, no sé si se escribía así,
O no solo del norte africano, la zona mauritana, Marruecos, Algeria, no es un insulto, pero son muchas veces para referirse a árabes de otra zona. Bueno, da igual, da igual. En cualquiera de los casos, en España siempre lo hemos usado y no ha pasado nunca nada, hasta ahora que nos hemos vuelto tan políticamente correctos. Ellos nos pueden llamar herejes y nos pueden pasar a cuchillo, pero nosotros no podemos decir nada. Bueno, siempre es lo mismo. Al final, que es racista. No, racista no, tío, es que siempre estamos con lo mismo. Ya sabéis. Bueno, estábamos hablando del asunto de cómo expresar toda la realidad conocida en algún conjunto de funciones o elementos que permitan expresar eso de una forma, digamos, racional y por escrita, que sirva para todo el mundo. Claro, tenemos las matemáticas. Las matemáticas son un invento totalmente humano, bueno, humano o extraterrestre, no lo sabemos. Es un invento que nos permite cuantificar cosas. Y a partir de encontrarnos con la forma de cómo cuantificar las distintas cosas de la naturaleza, ya sean velocidades, espacios, direcciones o lo que sea, hemos tenido que ir añadiendo diferentes elementos a esos elementos primarios que teníamos, ¿no? De primero los números y luego a partir de ahí ya otros elementos que nos permitan contar también otras cosas, pues hemos ido añadiendo esto que digo, elementos incluso irracionales que nos permitan explicar partes de la naturaleza que no podemos explicar de ninguna otra manera. Ahí tenemos los números irracionales, ahí tenemos los números negativos, que explicarían partes que a priori en nuestra cabeza no entran. Quiero decir que nosotros podemos contar hacia adelante, pero ¿cómo podemos contar hacia detrás si no hemos inventado los números negativos? No sé si me explico. O sea, son inventos. La naturaleza se explica por las matemáticas porque las matemáticas se adaptan a la naturaleza. Madre mía, vaya rollos filosóficos que nos estamos metiendo, colega. Uf. El origen del algoritmo y Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, también conocido como al-Khwarizmi. Está en el libro L.A. Kila, está en el libro y además hay un enlace que podéis picar para ampliar información de al-Khwarizmi. Y a partir de ahí ya, pues lo que queráis. De hecho, durante la escritura de la parte de inteligencia artificial, empecé a meterme con la lógica matemática y tuve que decidir eliminar toda esa parte porque me estaba metiendo en un fregado que iba a hacer que todo lo que era relacionado con inteligencia artificial, que es un capítulo, se convirtiera en un libro entero. Así que tuve que cortar, eliminar toda la parte de las relaciones entre los distintos números, los códigos que se utilizan para que luego crear los árboles de no sé qué, los sistemas de aprendizaje basados en, bueno, incluso el asunto de los transformers. El asunto de los transformers, tío, cuando llegué a ese punto, pues, ¿cómo explico esto? ¿Cómo explico un sistema que está basado en matrices, además? Porque o sea, todo lo que es inteligencia artificial se utilizan matrices. Claro, tú cuando das las matrices en matemáticas en Go, te lo dan como una especie de cosa que te la estudias, multiplicas allí haciendo distintas, los sistemas que hay de multiplicación para identificar, o sea, un segundito, voy. Momento, chavales.